Hola, ¿qué tal? Saludos. Retomamos las entrevistas de análisis de fin de semana con el ahora sobreviviente del huracán Sandy, Fernando Lozada, desde Nueva York, que estuviste ausente la semana pasada precisamente por los estragos de este huracán. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por retomar, volver con nosotros tan pronto te fue posible, te lo agradezco. Ajá. Muchas gracias. Sí, realmente tengo estamos muy felices a pesar del desastre que ha ocurrido porque en nuestro caso particular y el de mi familia tuvimos una enorme suerte. Donde nosotros vivimos no hubo daños importantes. Hacia el este de nuestra casa, sin embargo, el impacto del huracán fue tremendo, así que no hubo chances de ir a trabajar, tuvimos algunos cortes temporarios de electricidad y buena parte de la semana también la pasamos tratando de ayudar a los más afectados, así que no fue la semana más placentera. Interesante, porque, bueno, pero además no solamente lo viviste en carne propia, estuviste ahí, etcétera, tus oficinas, que es un edificio gigantesco, y con toda una zona inmensa del sur de Manhattan estuvo fuera de operación por un tiempo, y etcétera. Pero también ha seguido los números, es decir, esta daños tan masivos va a tener impacto sobre la economía de todo Estados Unidos. ¿Por qué no nos hablas de esto? Sí, además del costado humano, que por lo menos desde mi punto de vista es lo más importante y lo más terrible, también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista económico, el impacto del huracán Sandy eh, ha sido y va a ser muy importante. Los cálculos finales del costo del huracán yo creo que van a tomar todavía mucho tiempo hasta tenerlos en forma más firme. Todavía estamos en etapa de recuperación, todavía no sabemos con exactitud cuál es la magnitud del daño total. Pero las estimaciones preliminares que habían comenzado en 20 mil millones de dólares ya andan entre 30 y 50 mil millones de dólares. Típicamente, cuando ocurre un desastre natural así como este, hay dos fuentes principales de costos. Uno es la destrucción de los activos, es decir, las propiedades, las casas, la infraestructura que se rompe. Y en segundo lugar, la pérdida de producción generada por estos eventos, es decir, fábricas que no pueden trabajar, negocios que tienen que mantenerse cerrados, etcétera. Desde un punto de vista de comparativo histórico, se calcula que a valores actuales el huracán que fue más costoso en la historia de Estados Unidos fue el gran huracán de Miami de 1926, que a valores de hoy se estima que costó unos 140 mil millones de dólares. Después vinieron Katrina, un par de huracanes en Galveston, el huracán Andrew, y después de estos se estima que Sandy va a estar ahí, es decir, que este va a ser un huracán realmente muy costoso y que en términos del PIB tranquilamente podríamos estar hablando de 0.2 o 0.3% del PIB. Es Eh, decir, que este es un evento muy importante desde el punto de vista económico también. por supuesto que lo es. Bueno, para 0.2% por una economía como Estados Unidos es muchísimo dinero. Bueno, y en el Inter también, pues que ganó Barack Obama. Y típicamente Wall Street, bueno, pues Wall Street, porque así es como se le llama, típicamente le gusta más votar o le prefiere a un republicano en la Casa Blanca. En ese sentido, La reacción inicial del triunfo de Obama en el mercado no fue la mejor. Fíjate que los precios de las acciones cayeron inmediatamente después de las elecciones. Yo creo que esto está muy relacionado con lo que el mercado anticipa va a ser un ajuste fiscal relativamente importante y de esto podemos hablar en un minuto. uh -huh. Antes de pasar a esto, yo lo que te diría es que sin pretender ser un analista político, lo que uno percibe de cómo el mercado ha leído las razones que están por detrás del triunfo de Obama. Yo creo que son múltiples. En primer lugar, yo creo que hay consenso. Bueno, no, en primerísimo lugar, el triunfo de Obama no fue una gran sorpresa. Sobre todo en los últimos días ya se esperaba que Obama tuviera una ligera ventaja y eventualmente ganó por una ventaja muy ligera. Pero creo que hay un consenso de que la campaña de Obama fue más eficiente, se cometió menos errores que Romney, que Obama era percibido como un candidato probablemente más carismático y hasta más preparado para ser presidente. Y además
mucha gente continúa, no solo dentro de la industria financiera, sino fuera también, continúa achacándole muchas de las causas y de los problemas actuales de la economía norteamericana a las administraciones de Bush. Es decir, que Obama para mucha gente no es fundamentalmente responsable por las cuestiones que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que hay un motivo más fundamental y posiblemente con consecuencias más duraderas de por qué los demócratas ganaron de nuevo. Y es que cuando uno mira los cambios demográficos que han ocurrido y que están ocurriendo en Estados Unidos, bueno, todo sugiere que estos cambios le van a generar un problema muy, muy importante a los republicanos, que va a durar mucho tiempo, porque el voto de hispanos, jóvenes, mujeres, ese voto ha sido tremendamente favorable a los demócratas. Y cuando uno mira no solo esta elección, sino las últimas 3 elecciones, este fenómeno ha sido el mismo. Es decir, que si uno puede obtener una conclusión de esto, es que los republicanos todavía no han aprendido a leer estos cambios demográficos, y hasta que lo hagan, yo creo que van a tener problemas muy importantes. Además de esto, hay otra cuestión fundamental. Cuando uno piensa quién es el líder de los demócratas, es claramente Obama. Cuando uno piensa quién es el líder del Partido Republicano, la respuesta no está tan clara. Es decir, que hay una falta de liderazgo importante. Claro. Oye, dime una cosa, porque ya me enamoré de este tema. Te quiero preguntar para entenderlo yo y para que lo entienda el público, si es que es posible explicarlo. ¿Qué es la pregunta? ¿Por qué Wall Street prefiere a un presidente republicano que a un demócrata, tomando en cuenta que, de acuerdo a las evidencias, desde 1980 hasta la fecha, 30 años, desde hace 30 años para acá, solamente ha habido 12 años de gobiernos demócratas, el resto han sido republicanos? Estoy hablando desde el primer día de la administración Reagan hasta este último día de Barack Obama. En 12 años, evidentemente, el país ha crecido mucho más. Los 8 años de crecimiento económico de Bill Clinton fueron históricos. Barack Obama le dio la vuelta a la economía, está creciendo. Pero por otro lado, George Bush, bueno, ya vimos lo que pasó. El padre Bush fue tan mala su gestión económica que a los 4 años Bill Clinton le quitó la presidencia. Fue tan malo el desempeño en general de Ronald Reagan que Bush nada más estuvo ahí 4 años. Entonces la pregunta es, económicamente hablando, me parece que los demócratas han dado más muestras de crecimiento económico, que yo hubiera pensado que los empresarios es lo que buscan, crecimiento económico. Entonces no entiendo por qué prefieren los republicanos que los demócratas. ¿Tú nos puedes explicar? Bueno, es una combinación de motivos, y lo que uno no puede perder de vista es que en buena medida como consecuencia de la crisis que comenzó en el 2007-2008, ha habido un cambio en el marco regulatorio que afecta a todo el sector privado, pero en particular a la industria financiera muy importante. Muchas líneas enteras de negocios que antes se podían hacer, ahora ya no se pueden hacer. Pero históricamente Wall Street ha sido republicano, ¿no es cierto, Fernando? Eso es correcto, porque los republicanos tienen una visión que está mucho más alineada con una participación más irrestricta del sector privado en la economía. Más liberal. Con intervención mucho menor del sector público, es decir, que el gobierno se mete menos en las cuestiones privadas. La realidad es que cuando uno mira no solo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino cuando uno mira hacia todos lados, alrededor del mundo, yo creo que hay una tendencia muy clara en la mayoría de los países del mundo. Y no estoy solamente hablando de los casos extremos del mundo emergente, donde la participación del Estado es enorme, sino en países desarrollados y países centrales. Yo creo que Estados Unidos ha sido hasta un tiempo muy reciente casi la excepción en términos de participación muy reducida del gobierno en el asunto público. Yo creo que eso va a ir cambiando y es un cambio inevitable. En este caso, Obama es el que encarna este cambio, pero creo que hubiese ocurrido aún sin Obama con otros candidatos. Claro, interesante. Bien, hablabas de lo que se viene en términos de ajuste fiscal. Pero este se viene sí o sí porque hay que empezar a arreglar el asunto del déficit fiscal, ¿no es cierto? Es decir,
esto se hubiera dado al margen de quien hubiera ganado la Casa Blanca. Eso es así, sin duda. A ver, demos un paso atrás. Recuerda que el año pasado los legisladores demócratas y los republicanos no lograron un acuerdo para determinar qué medidas de ajuste fiscal debían implementarse para reducir el déficit del sector público. Que por supuesto, como consecuencia de la crisis de los últimos años, ha trepado a niveles que no se veían desde épocas de guerra. Estamos hablando de niveles cercanos al 10% del PIB. Recuerda que se había creado ese así llamado supercomité bipartidario para generar un plan de ajuste, un ajuste fiscal, pero no hubo acuerdo. Entonces, los legisladores de ambos partidos establecieron una serie de medidas de ajuste automático, que de no mediar un acuerdo previo, entonces estas medidas hay que ejecutarlas a partir del 1 de enero del año próximo, es decir, nos quedan un par de meses, menos de 2 meses. En general, como te decía hace un momento, los republicanos se oponen, o por lo menos se oponían en aquel entonces, a aumentos de impuestos y preferían reducir gastos como vehículo principal del ajuste. Los demócratas tienen otra visión. Ellos creen que la economía todavía necesita estímulo fiscal y que por lo tanto no se puede recortar el gasto en este momento y por lo tanto tampoco se puede cortar impuestos. Es decir, si uno quiere hacer ajuste fiscal tiene que ser un poco más balanceado. Es decir, las posiciones son, te las estoy presentando en forma más o menos extrema. Hay muchos tonos medios grises entre las posiciones de los dos partidos, pero como para que tu audiencia lo entienda. Ahora, en ausencia de un acuerdo bipartidario, ocurrirían un montón de cosas en enero que podrían ser muy dañinas para la economía. Que ocurrirían por ley, está en legislación, sería fuerza. Exacto. Esto, tenemos que ir más allá de esto. Esto es lo que va a ocurrir el 1 de enero, de lo que a se menos trata, que haya un acuerdo previo. De lo que se trata es evitar que ocurra. Lo único que existe hoy en día son estos ajustes automáticos. Correcto. Ahora, ¿cuáles son estos ajustes? En primer lugar, se terminan todos los beneficios impositivos establecidos durante la era Bush, en el año 2001, 2002, 2003. La alícuota de impuestos personales más alta pasa del 35 al casi el 40%. Se establecen recortes automáticos al gasto, esto es bien importante. Defensa 10%, gasto no discrecional 7-8%, contribuciones a Medicare 2%, se reducen las contribuciones de Medicare a los médicos, es decir que la gente tiene que empezar a contribuir más de su bolsillo cuando tiene que ir a ser atendido, etcétera, etcétera. Se estima que el impacto agregado de todo esto, si no se llega a un acuerdo previo, sería de alrededor de 4 puntos del PIB. Eso sería el impacto fiscal de lo que se llama el precipicio fiscal. Es decir, ese sería el precipicio fiscal. Si se activa esto de manera automática, ese sería el precipicio fiscal. Es correcto, eso es correcto. Dado que esta es una economía que está creciendo en promedio al 2% por año, estaríamos hablando de pasar de un 2% positivo de crecimiento a probablemente una recesión del 2% durante el año próximo. Por eso esta cuestión es bien esencial. Autoinfligida. Perdón, no. Digo que sería una recesión autoinfligida. Eso es correcto, eso es correcto. Ahora bien, este es el escenario extremo en el que no hay ningún acuerdo en las próximas 6 semanas. Nuestro escenario, yo diría más probable, es que seguramente va a haber algún tipo de compromiso. Y yo te diría que el compromiso va a ser que una porción del ajuste se va a tener que diferir en el tiempo. Si lo que más probablemente ocurra es que algunos cortes se van a suavizar, quizás extendiéndolos en el tiempo, otros se van a eliminar, y en cuanto al aumento en la carga impositiva, yo creo que algo va a tener que hacerse, pero de la misma manera en el gasto, las acciones de política desde el punto de vista de impuestos también van a ser más suaves. Lo que tiene que quedar claro aquí es que independientemente de Obama o Romney o mi abuelita, la economía de Estados Unidos necesita un ajuste fiscal y necesita un ajuste fiscal importante. Los números de desequilibrio fiscal que tenemos hoy en día no son sostenibles en el mediano plazo. ¿Cómo se logra esto? ¿En qué plazos? Podemos discutirlo hasta el infinito.
En realidad creo que sería muy malo, esta es mi visión, que el ajuste se haga todo junto. Es decir, lo más razonable es que se vaya expandiendo a través del tiempo. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que si volvemos a tener una conversación sobre este tema de aquí a 5 años, no te quepa ninguna duda de que en ese momento la presión impositiva promedio en la economía norteamericana va a ser más alta que la que es hoy. Claro. Eso es inevitable. De nuevo, ¿cómo se llega? ¿Cómo es el sendero hasta llegar ahí? Hay muchas alternativas. Claro. Ahora, dado que nosotros esperamos que el ajuste sea más lento y más suave, esto indica que el déficit fiscal se va a mantener relativamente alto durante un periodo largo. Y por lo tanto, el gobierno va a tener que financiarse con deuda. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que como parte de las negociaciones entre los dos partidos, se va a tener que aumentar el techo del endeudamiento. Lo que falta por saber es cuánto de esto se va a hacer vía deuda y cuánto se va a hacer vía aumento de impuestos y reducción de gastos. Claro. A ver, Fernando, me voy a quedar con algunos temas aquí en el apunte porque desafortunadamente no tenemos la mejor conexión el día de hoy. Supongo que será todavía secuela del huracán. Así es que nos quedamos nada más con el tema de Estados Unidos. Bueno, por cierto, ¿qué nos dices de las últimas cifras económicas de Estados Unidos para terminar la entrevista? Bueno, en términos de datos, lo más importante esta semana fue la revisión al alza del número de inventarios acumulados durante el tercer trimestre del año. Esto seguramente va a resultar en un número más alto del PIB, de crecimiento del PIB durante el tercer trimestre. La estimación preliminar era de 3%, seguramente el número se va a revisar a 3.3, 3.4, pero como tú sabes, cuando hay mucho inventario acumulado en un trimestre, esto significa que hay menos inventario acumulado en el trimestre siguiente, así que una cosa se va a compensar con la otra, y el número del cuarto trimestre va a ser seguramente más flojo de lo que inicialmente se pensaba. Así que sumando un número mejor el tercer trimestre y un número un poquito más flojo en el próximo, nosotros seguimos creyendo que para todo el año el crecimiento del PIB va a estar en alrededor de 2% o algo así. Y por ultimísimo detalle, también hubo un anuncio de que la solicitud de seguro de desempleo cayeron en alrededor de 8.000 posiciones durante la última semana. Este número yo te diría hay que tomarlo con un grano de sal, porque todo esto ocurrió durante el huracán. Así que hubo tremendas disrupciones de infraestructura, la gente no se podía comunicar, no se podía trasladar. Yo creo que para tener una idea mucho más realista de lo que sí está ocurriendo en el mercado de trabajo, vamos a tener que esperar hasta diciembre. Ya. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, te agradezco muchísimo tu paciencia y tu constancia con nosotros y esperemos que dentro de una semana tengamos mejor suerte con la conexión de Skype. Te agradezco mucho, Fernando. Muy bien, saludos, hasta luego. Suerte.